Muchas gracias, Presidenta. Bueno, mis compañeros, tanto los del Partido Verde y el Polo Democrático que han hecho ponencia negativa, como mi compañera Aida Bella, que hace esta ponencia alternativa junto conmigo, pues han expresado ya la mayoría de cosas que quería decir, pero entonces me voy a centrar en la desfinanciación de la paz, que tiene que ver directamente, que es proporcional directamente a la violencia que se ha incrustado nuevamente desde el arribo del uribismo en 2018. Pues para eso tengo una tablita aquí que es muy diciente sobre los presupuestos que ha tenido la paz a partir de la firma del acuerdo desde 2017. Ustedes saben que el marco para la paz fijó en 129.6 billones de pesos el costo de la implementación del acuerdo. Pues bien, se tenían que destinar unos recursos a un ritmo más o menos de 7, 8 billones de pesos para alcanzar esa cifra en 15 años. Pues, ¿el resultado cuál es? Hoy tenemos que en 2017, el gobierno Santos, en el primer año después de firmar el acuerdo, destinó 6,7 billones de pesos para esa implementación de la paz. Y en 2018 bajó a 5,33 billones. Hasta ahí, digamos que todo más o menos bien. Llegó el gobierno de Duque y para la paz hubo 3,1 billón de pesos en 2019, es decir, la mitad de lo que se había implementado en 2017. Para 2020, entendiendo los problemas del COVID, ya baja a la tercera parte, a 1,39 billones de pesos. Y para 2021, para este año ha habido 970 mil millones, es decir, 0,97 billones de pesos. Lo preocupante es que para el año entrante, es decir, 2022, esa cifra baja a 0,78, es decir, 780 mil millones, que es el pico de los 6,7 billones que se destinaron en 2017. Aquí, como podemos observar, pues es lamentable y preocupante la forma como han venido desfinanciando la paz de una manera, perdónenme la expresión, miserable, porque estamos hablando de la vida. Y en este último tuit que lancé hace pocos segundos, hago un resumen de lo que nos ha costado desfinanciar la paz, desfinanciar el PENIS, desfinanciar la compra de tierras para implementar el punto 1 del acuerdo, que es el punto agrario. Y en fin, miren, acaban de matar otros 4 líderes sociales en los últimos 3 días. Y con ellos se completan 1.256 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo. Yo en alguna ocasión, por puro ejercicio matemático, supuse que a cada líder social le quedaran 40 años de vida, según el promedio de vida a los que los vienen asesinando. Y si uno multiplica esos 40 años de vida de cada uno de estos líderes por 1.256 que han sido asesinados, pues el resultado es terrible. Colombia ha perdido más de 50.000 años del conocimiento ancestral, del liderazgo, de la lucha social acumulada de estos líderes. 50.000 años de gente que le apuesta al territorio, a la recuperación de la tierra, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los derechos humanos. Obviamente, en un gobierno fascista o en una facción fascista como la que nos gobierna, esos 50.000 años no importan, pero a los territorios, a la gente que sufre la violencia en los territorios, ¿cómo les van a hacer falta a estos líderes? ¿Cómo les están haciendo falta a estos líderes? Decía que habían asesinado o han asesinado hasta hoy 1.256 líderes desde la firma del acuerdo. De ellos, 141 van en este año, y ojo con esta cifra, 840 han sido asesinados en la era de Iván Duque. 840 líderes sociales. ¿Esto tiene alguna relación directamente proporcional con el desfinanciamiento de la paz? Si a esto le sumamos que van 76 masacres en 2021 y 220 en la era Duque, y para que tengan una idea, en 2017, el primer año de la firma del acuerdo, solo hubo 7 masacres, no queriendo decir que son pocas, porque cada masacre, cada muerto nos duele, pero en comparación con las 91 del año pasado o las 76 de este año, pues uno dice, aquí se ve la consecuencia del desfinanciamiento de la paz. La anularon de un tajo.
cumplieron su palabra de hacer las trizas. Y a esto sumarle pues 296 excombatientes que le apostaron a la paz y que han sido asesinados. 296, que han obligado a muchos otros que han dicho, y nos lo han dicho cuando vamos a los espacios, a los ETCR, los espacios territoriales donde están ellos viviendo hoy actualmente, han dicho, muchos se han ido nuevamente a lo que hoy son las disidencias de la FARC, porque dicen no queremos que nos maten desarmados, preferimos armarnos nuevamente para que nos maten por lo menos luchando. Esa es la consecuencia. Hoy las disidencias, según reportes de varias organizaciones, ya tienen casi 5.000 hombres. Entonces, eso es una tristeza enorme. De desarmar 9.000, ya tenemos 5.000 otra vez. Y van a seguir creciendo porque el interés de este gobierno no es la paz. Y lo vemos en estas cifras tan tristes de la desfinanciación del acuerdo de paz, que ya hoy solamente estamos destinando 700.000 de casi 8 billones de pesos, 700.000 millones de casi 8 billones que necesitábamos para implementar la paz. De otro lado, pues en la cifra que dio, en la denuncia que hace mi compañera Aida Bella sobre la inflación, pues decir que ya la inflación en este momento va en 4,4%, y esto implica que ya se comió por lo menos el aumento del salario mínimo, ya se comió el poder adquisitivo de los trabajadores, y quería hacer un llamado aquí de atención sobre las causas de esa carestía, que hábilmente el gobierno y su prensa prepago, la prensa oficial del establecimiento, habían logrado conducir a la opinión pública a la creencia de que ese aumento, esa carestía en los precios de la canasta familiar se debía al paro y a los bloqueos. Pues quiero decirles que eso sucedió hace 4 meses y hoy los productos siguen siendo muy costosos. Y nosotros nos dimos a la tarea de investigar de dónde salía esta carestía y encontramos pues obviamente varios elementos. Uno, hay una falta de mano de obra en el mundo, derivado de tal vez el exceso de subsidios en algunos países, el cambio de mentalidad de la gente, muchos pedidos represados y la gente no da abasto, digamos, las fábricas para cumplir con esos pedidos, y a eso se le suma también una crisis que hay por la escasez de containers en China. Pero aquí encontramos un elemento que sí no lo quiero contar, y es que el 70% de los agroquímicos que consumen nuestros campesinos y campesinas los producía la empresa Monómeros. La empresa Monómeros era una empresa colombo-venezolana que en 2006 el gobierno de Uribe le vendió las acciones o su participación al gobierno venezolano y se volvió una empresa 100% venezolana. Pues bien, cuando llega el presidente Duque y se instala y obviamente desconoce al gobierno de Maduro, le entrega esta empresa al círculo cercano a Guaidó. La empresa Monómeros, exitosísima, de Barranquilla, que tuvo incluso ingresos operacionales por más de 95 millones de dólares en 2017. Imagínate la cantidad de dinero que producía esta empresa. Pues la quebraron. Hoy está quebrado y ya no está produciendo lo mismo, está incluso pidiendo acogerse a una ley de insolvencia, y este círculo cercano a Guaidó, la derecha eficiente, la derecha que critica a las empresas públicas porque son ineficientes y corruptas, pues quebró esta empresa Monómero. Hoy ya no produce esos agroquímicos, y ¿qué ha tocado? Pues importarlos con un dólar cercano a los 4.000 pesos, que es lo que ha oscilado en estos últimos meses. Y eso ha encarecido obviamente los insumos agrícolas encarecen los alimentos, y ese es el consumidor final el que paga el precio de esto que está sucediendo. Entonces quería llamar la atención sobre ese punto de la carestía. No era el paro, no eran los bloqueos, eran una cantidad de elementos distintos que hoy afloran, porque pasado el paro hace 4 meses, pues realmente los precios siguen en alza. De otro lado, ya para finalizar, quería llamar también la atención sobre la deuda externa de Colombia. La deuda externa de Colombia Colombia debe destinar de su presupuesto el año entrante 72,8 billones de pesos. 72,8 billones de pesos,
aquí hay una cifra que a mí me preocupa muchísimo digamos, para los financistas, ya lo entienden, solo 32 billones son de amortización, es decir, como... Senador Gustavo Bolívar, ¿cuánto necesita más para terminar? Dos minutos y termino. Listo, tiene 3 minutos. Bien, muchas gracias. Entonces decía que de esta deuda se destinan, de los 72,8 billones de pesos que vamos a pagar como deuda, se destinan solo 32 a amortización, a bono a capital, y 40 billones en intereses, solo intereses. Además, con un negocio nefasto del que se han lucrado, obviamente, la banca, no solamente nacional, sino internacional. Y es que el Banco de la República les coloca el dinero a 1,75 y después sale a vender bonos al 3 o al 4%. ¿Y quién los compra? El banco al que le han puesto la plata a 1,75. En estas operaciones se han ganado billones de pesos. Porque les tengo otro dato. Entre diciembre de 2018 a junio de 2021, ojo que todavía aquí falta 1 año y 2 meses para terminar el gobierno, a junio de 2021, la deuda se incrementó, oigan bien, de 468,8 billones de pesos en 2018, estamos hablando en diciembre de 2018, a 676 billones en junio de 2021. Estamos hablando aquí de cerca de 209 billones de pesos. La deuda incrementó en este gobierno solo en 3 años y le falta 209 billones de pesos. ¿A dónde vamos a llegar? Pues a un estado en el que el mismo Banco de la República lo reconoció en una pregunta que le hice en la Comisión Tercera al gerente del Banco de la República, y era hasta qué tope del Producto Interno Bruto se puede extender la deuda externa para hacerla viable, digamos, para que no se convierta en una deuda inviable. Nos dijo que en el 70% ya la deuda se ponía muy peligrosa, es decir, el 70% del Producto Interno Bruto. Hoy está en 65%, sin contar este último trimestre que yo creo que en el que también el gobierno ha tenido que recurrir a deuda, y podríamos estar en 66, 67. No la van a entregar en el 70. Lo digo, no la van a entregar porque tengo confianza en que las últimas encuestas estén reflejando un querer de la gente porque este gobierno se termine muy rápido, porque el uribismo se vaya muy rápido con su estela de corrupción y violencia, que es lo único que nos ha dejado. Entonces nos entregan la deuda casi impagable y nosotros tenemos que sortear con eso. Por eso la michicatería en esta reforma tributaria, por eso solamente quisieron recaudar 14 billones y no hacer una reforma estructural que le devolviera a Colombia por lo menos la mitad de ese déficit fiscal que hoy está como en 70 billones de pesos, como 7.8 billones de pesos. Quería dejarlo ahí, compañeros, compañeras, muchas gracias, y decir que presentamos alternativa, porque de todas maneras, pues Colombia necesita un presupuesto. El hecho de negar un presupuesto, pues significa que el gobierno lo decreta, y entonces preferimos hacer esta alternativa positiva en la que al final, pues no di esas cifras aquí, nosotros deducimos 10 billones del presupuesto que presenta el gobierno, 4 billones al Ministerio de Defensa, 2 billones al presupuesto del funcionamiento de la policía y 10 billones al pago del servicio de la deuda, para redistribuirlos entre una cantidad de ítems que, ya lo dijo el senador Marulanda, son paupérrimos, miserables, como el presupuesto de agricultura, el presupuesto de ICA, la inversión en unidad de tierras, la inversión en la Agencia de Desarrollo Rural, en Minambiente, ¿no? Que el presidente iba recibiendo premios en todas partes de premios ambientales. Le falta es que le den un premio de economía y uno de derechos humanos. Y también para entregarle un dinero a MinCiencias, a Mincultura, al SENA, que está hoy desfinanciado también, a la Unidad Nacional de Víctimas, a la JEP, a Mintrabajo, y para implementar la paz, sobre todo al PENIS, el Proyecto de Sustitución Nacional de Cultivos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A usted, senador, muchas gracias.